Gracias a las organizadoras. La verdad que me es afín un sindicato lleno de mujeres. Durante muchos años de mi vida presidí el Sindicato de Trabajadoras de la Industria de la Pesca en Uruguay. Fueron 8 años de los más fermentales e intensos en materia de reflexión y de transformación profunda en las cuestiones que me involucraron. Me tuve que venir para acá porque no tengo cómo pasar desde la mesa el PowerPoint, y entonces quiero decirles a ustedes que en realidad me planteé, cuando me invitaron, algunas reflexiones que tienen que ver fundamentalmente con cómo pensar si todas estamos contestes y sabemos y nos hemos apropiado de esta idea de que vinimos a un mundo en el que muchas otras antes que nosotros construyeron la posibilidad de que hoy estemos sentadas aquí en esta lucha. Y parte de la construcción, que me gusta mucho ese disparador de Rita, de esta ética femenina, tiene que ver también con el reconocimiento de que somos hijas, nietas de otras que nos antecedieron y que generaron y construyeron la posibilidad de que hoy seamos mujeres que podamos estar haciendo el ejercicio de los derechos, en este caso del derecho a estar sindicalizadas y a trabajar por una mejor calidad de vida para las mujeres argentinas, como lo están haciendo ustedes. En realidad, yo lo que hice fue plantear en un PowerPoint, que no sé si puede salir o no. No voy a pasarlo entero, quiero simplemente compartir algunas reflexiones que tienen que ver con la historicidad de los derechos humanos. Capaz que ustedes lo han estado viendo en estos días, pero solamente colocar ahí algunos hitos. En el año 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano tuvo en una mujer que fue Olympe de Gouges un hito importante. Al mismo tiempo que se estaba construyendo esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, un hito fundamental en una mujer que planteaba la necesidad de que se incluyera también los derechos de la mujer y la ciudadana. ¿Por qué me parece importante traer esto? Porque esta mujer, en el mismo momento en que se está generando esta declaración de carácter con pretensión universal, que no es universal porque no integra a las mujeres, en el mismo momento plantea esto y la necesidad de que se construya también una declaración que piense desde un nosotros femenino. Esta mujer, por hacer esto, es guillotinada en el año 1793 y ella en realidad apela en sus intervenciones y en sus escritos a la necesidad de que las mujeres dejemos de estar ciegas. Ella plantea no solo la posibilidad y apelar a que dejemos de estar ciegas en términos de entender qué es lo que pasa con nuestras opresiones y nuestras vidas, sino que también apela a que todas tratemos de trabajar para que las barreras que se nos oponen nos animemos a franquearlas y nos animemos a sortearlas. Y dice algo que puede sonar como muy a voluntarista, porque ella dice en realidad alcanza con quererlo. Hace una apelación muy fuerte también en lo público, que es esta idea de que si yo tengo la posibilidad como mujer de subir a un cadalso para ser guillotinada, ¿por qué no puedo ser voz importante en la tribuna? Y apela a esta necesidad también de que, y alienta en esto a que las mujeres nos animemos también a subir a la tribuna, a portar el micrófono, a hablar a las otras, y hay una apelación como muy fuerte a esto. Esto ocurre en 1793. Tuvieron que pasar 200 años desde la muerte de Olympe de Gouges para que existiera por primera vez en la Convención de Viena, en el 1993, los derechos humanos de las mujeres y de las niñas como parte inalienable, integrante, indivisible de los derechos humanos universales. Y esto en Viena, en 1993, el primer instrumento de derechos humanos que específicamente coloca los derechos de las mujeres y las niñas, es resultado también de una lucha de muchísimas mujeres que participan activamente para que esto se coloque como una dimensión específica. 200 años entonces para que los derechos humanos integraran esto que algunas autoras han dado en llamar
el proceso de generización de los derechos humanos. Derechos humanos que tienen una pretensión de universalidad, y autores que han trabajado mucho esto y que dicen de alguna manera que en el desarrollo y en la evolución de los derechos humanos, si uno piensa que es lo más abarcativo, dice, bueno, en realidad lo más abarcativo sería los derechos humanos de carácter general y universal. Sin embargo, ellos dicen que el pasaje de los derechos humanos universales y de la generalización a la especificidad de los derechos humanos es una evolución en tanto reconoce que hay derechos que en la historia de la humanidad han estado violentados y que por lo tanto deben tener un reconocimiento específico. Entonces, esto que muchas veces es difícil cuando uno está trabajando en el movimiento sindical, de pasar de los derechos de todos los trabajadores a reconocer los derechos específicos de las mujeres trabajadoras, es un proceso evolutivo positivo, en la medida que reconoce que hay un sector de las trabajadoras y de los trabajadores que tiene violentado permanentemente sus derechos por pertenecer y por pertenecer al género femenino. En realidad, a mí me gustaría también decirles a ustedes que el esfuerzo hecho en esta primera parte, ¿no? Y me parece que importa también recuperar este aspecto de la ética, es en realidad cómo avanzamos hacia una ética desde los derechos que considere que todo ser humano es portador de derechos y que se debe hacer todo lo posible para que esos derechos sean reales y efectivos. Dice Line Barreiro, paraguaya, experta latinoamericana en el Comité de CEDAW contra todas las formas de discriminación, que muchas discriminaciones se producen a pesar del reconocimiento de los derechos, por lo que para hacer efectiva la igualdad es fundamental tomar medidas cuando se produce una discriminación, tanto para la reparación a la víctima como para la sanción al victimario. Y quiero pasar de inmediato, hice un pantallazo que me salteé, un desarrollo que lo podemos compartir en otra oportunidad, de cómo ha sido este desarrollo de los derechos y este proceso de generalización de los derechos humanos. Algunas reflexiones más de carácter personal y vivencial que tienen que ver con lo que entendí también que el título del panel nos desafiaba y nos incitaba a plantearles a ustedes, o por lo menos yo me sentí interpelada en esto de las historias de vida. Yo fui militante sindical, primero militante estudiantil muy tempranamente en mi vida, en aquel momento era estudiante de medicina. Estuve muchos años presa, después 7 años presa durante la dictadura uruguaya, y después cuando salí y cuando vino la recomposición de la democracia, la caída de la dictadura en nuestro país, fui dirigente sindical del Sindicato de Trabajadoras de la Industria de la Pesca. Este recorrido que hice en mi vida me hizo comprender muy tempranamente y no sin dolor que había un motor importante cuando uno lucha y piensa en transformar la vida y transformar la realidad de un país, y en el caso concreto de la militancia sindical, transformar la condición, la situación y la posición de las mujeres trabajadoras bancarias. Uno hace un recorrido donde, por lo menos para mí, en el momento que arranqué en esta lucha, había un motor muy importante que tenía que ver, además, en aquel momento de la rebaja del boleto, de la lucha contra las medidas autoritarias, el motor importante estaba colocado en aquel 68 en lo que le dábamos a llamar entonces la lucha por el hombre nuevo. No desagregábamos hombre y mujer en aquel momento, de ninguna manera, no lo entendíamos así, y era como muy incipiente para quienes estábamos en esa lucha el desarrollo de la injusticia de género, muy incipiente en nuestra verbalización, aunque la sufríamos y la vivíamos, pero no nos habíamos dado cuenta que la vivíamos. Comprendí muy tempranamente que había una escisión muy grande entre lo que se enunciaba como el motor central de los cambios y lo que la práctica social concreta de alguna manera revelaba. Conocí tempranamente dirigentes estudiantiles y dirigentes sindicales que tenían un discurso maravilloso en relación al mundo y a sus semejantes y que en su vida cotidiana y con los semejantes más cercanos eran autoritarios, ejercían violencia con sus mujeres, acosaban a sus compañeras de trabajo. Comprendí muy tempranamente la disociación que había en la práctica revolucionaria que yo creía que debía de llevar de la mano junto con los cambios superestructurales una construcción de sujetos nuevos y lo que ocurría en la práctica concreta.
Esto puede llevar a dos caminos, o a que uno piense, no hay tutía, no hay salida, no hay transformación posible, o tratar de reflexionar en relación a esto y ver cómo encontrar algunas claves que efectivamente aproximen los discursos a la práctica concreta. Y esto me parece que es un tremendo desafío, porque aprendimos también tempranamente las mujeres esto que se ha acuñado desde el feminismo y que a mí me parece que es algo clave, que es esto de que lo personal es político. No deberíamos tener la más mínima tolerancia y deberíamos promover también, al mismo tiempo que una ética que nos permita reconocernos entre nosotras de otra manera, validarnos, como decía Rita, como interlocutoras, permitir que se construyeran liderazgos que violentaran a las mujeres. Deberíamos ser todas, permanentemente, yo diría, como atentas seguidoras de que en los procesos de construcción de liderazgos el acercamiento entre el enunciado y la práctica social concreta sea algo que acuñemos. Porque ¿qué otra cosa da sentido a la práctica que estamos apelando si no es el recuperar también esta cuestión transformadora que permita que al mismo tiempo que conseguimos una conquista importante en los salarios, que conseguimos que se nos reconozcan las licencias parentales y luchamos para que esto ocurra, trabajamos de manera cotidiana y permanente para que al mismo tiempo que trabajamos por estas cosas, la distribución del trabajo en el ámbito doméstico sea parte de lo que permita que muchas mujeres que hoy no están aquí estarían aquí si la distribución en lo doméstico y la división sexual del trabajo doméstico fuera otra. ¿Cuántas mujeres no están en el sindicato porque en realidad están sometidas a lo que antes llamábamos doble y que ahora llamamos triple jornada y esta división sexual del trabajo doméstico? Para mí, no solo para mí, una de las cuestiones estructurantes del conjunto de las desigualdades. Pero no alcanza con que lo identifiquemos, es importante también, al mismo tiempo que lo identificamos, que trabajemos entre todas para que esto sea también parte de la construcción de una nueva manera de construir un sindicato. Que los dirigentes sindicales y las dirigentes sindicales seamos ejemplares en esto también de la construcción de la igualdad en la vida cotidiana. Que podamos ser dirigentes sindicales y no seamos autoritarias con nuestros hijos. Que lo que construimos con nuestras pares y con nuestras semejantes también seamos capaces en nuestra vida privada de llevarlo adelante de otra manera. Me parecía esto como importante a compartirlo con ustedes porque creo que hay que alentar a configurar un modo de construir los liderazgos. Me gusta mucho la expresión esta de Marcela Lagarde de los liderazgos entrañables, que sean liderazgos donde nosotras también sentamos que lo que estamos haciendo nos nace de lo más profundo de nuestras entrañas y que no solo transmitimos la lucha por que haya el Estado otorgue más servicios para que podamos cuidar mejor a los hijos, que el Estado otorgue más servicios para cuidar más a los mayores, sino que al mismo tiempo también contribuyamos de manera permanente a esa batalla en la vida cotidiana con nuestras pares, alimentando un nuevo estilo de liderazgo que aliente estas cosas para todas las mujeres argentinas y latinoamericanas. Yo me voy a quedar por aquí porque quiero compartir con ustedes un video que es de una persona que, si uno la pudiera definir de alguna manera, yo creo que nos ha dejado en Latinoamérica y en el mundo una palabra que sigue caminando, ¿no? Alguien en mi país lo caracterizó así cuando él murió el 14 de abril. Dedicó muchos textos también a esto de develar la hipocresía. Y a mí también me parece que aquí hay un desafío como muy grande desde las mujeres que queremos construir una ética distinta en el movimiento sindical, ¿no? Y contribuyó mucho a esto de ser como un permanente aguijón contra todo lo que le parecía oprobioso en relación a la vida de las mujeres. Y bueno, hay en la intervención de Eduardo Galeano, que se las voy a dejar además, y seguramente muchas de ustedes lo han visto, alcanza con poner en YouTube Galeano Mujeres para encontrar esta intervención de él. Algunas cuestiones que vamos a saltear rápidamente porque si no se iría largo. Vamos a ver la introducción, lo que él dice, por qué va a hablar de esto, y vamos a ver el cierre con ejemplos de 3 mujeres
que seleccionamos para terminar acá. San Juan Crisóstomo decía: cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original. Y San Ambrosio concluía: si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara. Los judíos muy ortodoxos empiezan el día agradeciendo: gracias, Señor, por no haberme hecho mujer. Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas. Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco. Ecos de voces masculinas, sombras de otros cuerpos. Para elogiar a un prócer se dice: detrás de todo gran hombre hubo una mujer, reduciendo a la mujer a la triste condición de respaldo de silla. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias de mujeres que no siempre coinciden con este identikit. Fueron femeninos los símbolos de la Revolución Francesa. Mujeres de gorros frigios, las tetas al aire, cabellos al viento, banderas al viento. Pero la Revolución Francesa proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y poco después, una militante revolucionaria, la actriz Olympiade de Gouges, propuso que la revolución aprobara también una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Y un tribunal revolucionario la condenó y la guillotina la decapitó. Cuando Olympiade de Gouges estaba por subir al cadalso, preguntó: si las mujeres podemos subir a la guillotina, ¿por qué no podemos subir a la tribuna pública? Una semana después, la Revolución Francesa decapitó nada menos que a la mujer del ministro del Interior por ocuparse de política, que esas no son cosas de mujeres. Y algunos años más tarde, cuando la primera Comuna de París, un periodo revolucionario de grandes cambios muy importantes, donde se aprobó el sufragio universal, universal pero no tanto, porque se sometió a votación en la Asamblea hasta dónde era universal el sufragio universal, y resultó que los votantes, todos hombres, votaron contra el voto de la mujer. Las mujeres no tenían derecho de voto por resolución aprobada 899 votos contra 1, aprobada por unanimidad -1. Ocurrió en Montevideo hace muchos años
exactamente en 1914. Y ocurrió en una pieza de alquiler donde un marido citó a su mujer, de la que estaba separado, y queriendo tenerla, queriendo quedársela, la amó y la mató, y se mató. Publicaron los diarios uruguayos la foto del cuerpo, el cuerpo de ella tumbado junto a la cama, Delmira Agustini, poeta, abatida por 2 tiros de revólver, desnuda como sus poemas, toda desvestida de rojo. Vamos más lejos en la noche, vamos, había escrito. Y había cantado a las fiebres del amor sin pacatos disimulos, y había sido condenada por quienes castigan en las mujeres lo que en los hombres aplauden, porque la castidad es un deber femenino y el deseo es, como la razón, un privilegio masculino. Y entonces ocurrió, el sepelio, el entierro, y ante el cadáver de Delmira se derramaron lágrimas, creo que lágrimas de cocodrilo, y frases, solemnes frases a propósito de tan sensible pérdida para las letras nacionales que hoy viven un día de luto, pero en el fondo los dolientes suspiraban con alivio. La muerta, muerta está, y más vale así. Pero muerta estaba esa muerta. ¿No son sombra de su voz y ecos de su cuerpo los amantes que en las noches del mundo arden? ¿No le hacen un lugarcito a Delmira Agustini en las noches del mundo para que cante su boca desatada y dance sus pies resplandecientes? He is ours tonight. Montevideo hace He is here. muchos años. Alfredo Citarrosa. Delmira Agustini, poeta Delmira, abatida por 2 tiros de revólver. Pero muerta estaba esa muerta. No son sombras de su voz. Ladies and gentlemen. En los tristes años de la dictadura del general Pinochet en Chile, el régimen decidió cambiar los nombres de 20 poblaciones de los suburbios más pobres de la ciudad de Santiago. Y en el rebautizo, una de las poblaciones, la población Violeta Parra, recibió el nombre de algún militar heroico, pero sus habitantes se negaron a llevarlo. Se negaron a llamarse con otro nombre que no fuera su nombre. Y en unánime asamblea dijeron: somos Violeta Parra o nada. Y así rindieron homenaje una vez más a aquella campesina cantora de voz gastadita que en sus peleonas canciones había sabido celebrar los misterios de su tierra y de su gente. Violeta era
Era pecante y picante, amiga del guitarreo y del converse y del enamore, y por bailar y por payasear se le quemaban las empanadas. Gracias a la vida, cantó en su última canción, y un revolcón de amor la arrojó a la muerte. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro. Violetta, vous êtes poète, vous êtes musicienne, vous faites de la tapisserie, vous faites de la peinture. Si on vous donnait à choisir entre un seul de ces moyens d'expression, lequel choisiriez-vous? Je choisirais de rester avec les gens. Et vous ne feriez plus rien? C'est les gens qui me font faire toutes ces choses. Tamara Arce, que desapareció al año y medio de edad, fue encontrada por las abuelas de Plaza de Mayo. Y Rosa, la madre de Tamara, había sido presa y torturada y violada y fusilada con balas de fogueo, y había estado 8 años sin saber nada de su hija. Cuando las abuelas la encontraron, la madre y la hija se miraron al espejo juntas y se rieron y no podían parar de reírse porque eran iguales y tenían los mismos lunares en los mismos lugares. Y entonces, cuando llegó la noche, esa primera noche del reencuentro, Rosa, la madre, bañó a Tamara, la hija, y la enjuagó y la enjabonó y la enjuagó, y una vez y otra. La bañó una vez y otra, y no podía sacarle el olor. Un olor espeso, como dulzón. Y Rosa sabía que conocía ese olor, pero no podía ubicarlo, no sabía por qué, no había manera, no había jabón que lo quitara. Y entonces, de pronto, Rosa recordó que ese era el olor de los bebés cuando acaban de mamar. Rosa no podía explicárselo, pero Tamara, la hija, tenía 9 años y olía a recién nacida. Es el 10º encuentro de mujeres. Una sola seccional tiene una mujer adelante, al frente. En el resto de las seccionales yo estuve mirando por internet que primero y segundo y hasta casi tercer lugar no había mujeres que nos hubieran tenido. No digo que los puestos sean tan importantes, pero ver la presencia de la mujer ya está. Entonces yo las intimo y les pido que en las próximas no es sacar a nadie ni poner, es trabajar y buscar un lugar más de 50 que haya 5 seccionales con un hombre y una mujer en los primeros, pero que empecemos a ganar esos lugares. Hola, sí, continuando con la reflexión, estaría muy bueno que empecemos a pensar qué cantidad de mujeres
somos en el padrón general de bancarias de nuestro querido país y ver que ese porcentaje está superando el 50% y que el famoso cupo no sea, como siempre decimos en estos encuentros, nuestro techo de cristal. Así que propongo que ese cupo sea estirado al 50% de los cargos en todos los puestos gremiales de la Asociación Bancaria de la República Argentina. Yo soy de La Plata y soy secretaria adjunta de La Plata. Creo que en realidad, más que el porcentaje y más que los lugares, digamos, primero y segundo lugar, también nos tenemos que dar realmente un fuerte trabajo en conjunto, todas las compañeras de cada seccional. Creo que es la manera más coherente que podemos pelear un lugar, que en realidad no es quitarle el lugar a nadie. Yo en realidad tengo que agradecerle a dos personas, más allá de que mi trabajo fue sobre todo en los bancos privados, pero a Claudia, que desde lo nacional nos emprendimos un trabajo ya hace 6 años más o menos, y Federico, que es el secretario general de La Plata. Bueno, nosotros somos una seccional que asumimos, algunos ya estábamos dentro de la seccional, la anterior conducción, y otros asumimos ahora este 5 de enero. Por lo cual me parece que es un trabajo, yo en realidad siempre dije que entré por el 30% y no me arrepiento de haber entrado el 30% porque nos dio la capacidad de 30% de mujeres en la lista. Pero creo que no se trata de un porcentaje, sino de empezar un poco lo que estuvimos trabajando tanto ayer como hoy, a poder virar y poder virar en la sociedad, en el trabajo mancomunado que nos tenemos que dar todas, junto con los compañeros. Es una sugerencia muy simple. Bueno, tiene que ver justamente con que la política de derechos humanos en nuestro país es política de Estado. Y en este sentido, bueno, no solamente esta gran estructura que se está creando de derechos humanos, género e igualdad en el sindicato, sino también tratar de trasladar e instar a las autoridades de todos los bancos a que haya un espacio de derechos humanos en cada uno de los bancos, que tenga tratamiento, es decir, que pueda coordinar políticas en forma conjunta con el sindicato, así como se hizo en otras oportunidades en materia de higiene y seguridad laboral, que también se haga en esta materia, en derechos humanos, género e igualdad. Bueno, disculpen, creo que si no hay más preguntas, de alguna manera comenzamos a cerrar, pero a mí me quedan de lo compartido durante estos 2 días cosas como muy importantes para llevarnos. No es poca cosa un 10º encuentro de mujeres bancarias que, como bien se dijo, tuvo la lucha de muchas mujeres, que algunas están con nosotros y otras no, que hicieron posible que hoy nosotros estuviéramos reclamando una vez más. Y yo no solo digo reclamando, yo digo poniéndole el cuerpo, pidiendo, ocupando y exigiendo los derechos que nos corresponden, los lugares que nos corresponden y los espacios de decisión que nos corresponden. Y yo me llevo lo que nos dijeron acá, lo que nos dijo Nora, de pensarnos hacia adentro, como hicimos hoy, y también pensarnos en esto de las conexiones en el afuera, como colectivo femenino que nos permita modificar nuestra participación, nuestra decisión y nuestro poder en nuestro ámbito de trabajo como sindicato,
pero también como defensa de los derechos de los trabajadores ante las patronales, que hoy lo vivimos. Nosotros hoy marchamos y tuvimos una escaramuza, una situación de violencia que no fue cómoda, y solamente llevábamos un petitorio que era poder discutir e incluir en nuestro convenio colectivo las cuestiones de género y las cuestiones de inclusión de las personas con discapacidad. No es poca cosa, no importa. Nosotros tenemos que reflexionar sobre los lazos que establecemos y tendremos que reflexionar sobre la construcción de los liderazgos y el apoyo que hagamos entre las mujeres a esa construcción de los liderazgos. Y nos vamos a tener que permitir debatir sobre el poder y lo que el poder tiene como bueno para alcanzar las transformaciones que estamos buscando. A mí me encanta escucharla, Rita, y que me dijera, yo vengo pensando lo de la ética, pero me salió acá. Y yo me quedo pensando, si es casual que haya cosas que nos salen acá, donde nosotros sentimos que no es nuestro espacio, es donde ponemos nuestra reflexión, nuestro dolor, nuestra experiencia, pero sobre todo las ganas de modificar, de transformar y de llegar a una equidad y a una igualdad que nos ponga a la par en cada una de las decisiones que tomamos como trabajadoras. Así que les agradezco particularmente a ustedes por acompañarnos, porque ustedes permiten que reflexionemos con ustedes, pero además permiten que nos instrumentemos para avanzar más en esto que tanto estamos buscando, sobre todo porque hay mucha gente joven, una generación muy nueva que va a hacer este camino, por supuesto con el apoyo de las que hemos recorrido ya un tiempo, pero con el apoyo entre las compañeras trabajadoras. Yo les agradezco su presencia, les pido que continuemos cada una en su lugar y cada día, y no una vez al año, para profundizar cada una de estas conquistas que estamos tanto buscando. Les agradezco mucho, gracias. Agradecemos entonces la presencia de las 600 compañeras que se acercaron hasta este lugar para formar este 10º Encuentro Nacional de Trabajadoras Bancarias, la construcción de una agenda de trabajo en clave de género. Agradecemos a las compañeras de la seccional Azul, Bahía Blanca, Buenos Aires, Catamarca, Chascomús, Chilecito, Chivilcoy, Comodoro Rivadavia, Concepción del Uruguay, Concordia, Córdoba, Corrientes, El Trébol, Formosa, General Pico, General Roca, Junín, La Plata, La Rioja, Mar del Plata, Marcos Juárez, Mendoza, Necochea, Neuquén, Paraná, Paso de los Libres, Pehuajó, Pergamino, Posadas, Presidencia Roque Sáenz Peña, Rafaela, Reconquista, Resistencia, Río Cuarto, Río Gallegos, Rosario, Salta, San Francisco, San Juan, San Luis, San Miguel de Tucumán, San Rafael, San Salvador de Jujuy, Santa Fe, Santa Rosa, Santiago del Estero, Tandil, Trelew, Ushuaia, Venado Tuerto, Viedma, Villa María y Villa Mercedes. Gracias, gracias a todas. Queda un nuevo compromiso contraído para el próximo año y seguir dialogando sobre los temas que nos interpelan desde el género. Gracias.